que son elementos que se han dado más que nada por temas sociales y Ujú. económicos, pero que se podrían llegar a considerar como elementos de un estilo arquitectónico latinoamericano, porque debido a su frecuencia ya se puede considerar casi que una característica de el promedio en América, por lo menos en las clase media o clase media baja. Ujú. Cuando usted dice reinterpretar, no puede uno, por ejemplo, tomar esos elementos y adaptarlos a un nuevo planteamiento, algo así como por ejemplo el Japandí, que es un estilo moderno, muy simple, minimalista, pero que mantiene las tradiciones japonesas. Algo así era lo que yo por lo menos estaba imaginando con este planteamiento de por lo menos agregar un estilo propio en Latinoamérica, entendiendo los elementos que ya existen, simplemente que planteándolo de otra forma. Correctamente, fíjate, y fíjate que la referencia que has utilizado del Japandí está vinculado con la cultura oriental y la cultura oriental está muy arraigada a la tradición de la percepción y de el desarrollo de los sentidos, ¿no? El jardín zen, la arquitectura tradicional japonesa, eh, la utilización de la madera. Hay arquitectos que están retomando por sostenibilidad la utilización de la madera en la obra arquitectónica. Está Shigeru Ban, por ejemplo, ¿ok? Que está desarrollando toda una arquitectura alrededor de la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad, por ejemplo, aparte de los sentidos, hablando en un estricto orden poético en ese sentido, la sostenibilidad tiene que ver con la técnica constructiva y las edificaciones deben ser y considerar el tema de lo sostenible, ¿ok? Pero al mismo tiempo están influenciadas por otras culturas que se basan en los sentidos, en la trascendencia, en el autoconocimiento, en el propio ser en sí mismo, ¿no? Entonces, esos son elementos que cuando tú los integras a lo que estás haciendo hoy en día, pues si sigues replicando el patrón de utilización del material de la misma manera como en la modernidad, de la respuesta al clima de la misma manera que la modernidad, de la misma forma que lo promulga el regionalismo crítico, entonces llega un momento en que te vas a quedar estancado, se va a quedar eso estancado, porque en realidad la arquitectura es para los sentidos y cada vez más para la sensación. Y pongo esta imagen aquí presente, que es del arquitecto Salmona en Colombia, y cuando tú lo ves así en un vuelo rápido, aquí estamos hablando también de los 80, pero tú ves en un vuelo rápido, ves la aplicación de un material a una geometría compositiva que está muy relacionada, por ejemplo, con la arquitectura de Richard Meyer. Pero Richard Meyer también pasó, Zaha Hadid también pasó, quedan sus oficinas establecidas, ¿ok? Pero la arquitectura que se hace no se quedó atada
a lo que se proyectaba o a cómo proyectaba Meyer o a cómo proyectaba Zaha Hadid, sino que se incorporaron otros elementos, entre ellos el que tú mencionas, y eso entonces hace que la arquitectura realmente tenga que ser vista ya como un fenómeno global, con consideraciones de diversos tipos. En este caso viene muy bien al punto lo que menciona sobre el tema de la arquitectura o de la idea eh, de lo perceptual y de lo sensorial, no solamente de lo visual, compositivo y geométrico. ¿Ok? Eso fue ya un momento. Ahora estamos en, en otra cosa, pues, ¿no? Y eso es muy importante que lo consideremos a nivel proyectual y que lo tengamos en cuenta, pues, ¿no? Y que lo consideremos para no solamente la interpretación teórica o la crítica de la arquitectura, sino también para el tema de proyecto. Porque cuando hablamos de lo sostenible o de la sostenibilidad, ninguno de los edificios que se proyectaron en la modernidad son sostenibles. Son edificios costosos de mantener, son edificios costosos de renovar, hechos con materiales, como bien se dice, del lugar, pero esos materiales quizás hoy en día ya mm, no tienen la vigencia por el simple hecho de que la arquitectura está trascendiendo hacia otra dimensión y hacia otro nivel. ¿Mm? Hay arquitectos que eh, manifiestan que la arquitectura y el arquitecto debería ser como el escritor y los libros, que los deja en reposo por un tiempo y retoma otro para seguirlos desarrollando, porque muchas veces en la literatura deben reposar las cosas para que luego vuelvan a tener un sentido, pues, ¿no? Y desde el punto de vista filosófico, ya nosotros estamos en una sociedad que se ha denominado la sociedad del cansancio. Y no es una sociedad, digamos, eh, que yo estoy definiendo de esa forma. Eso lo define un filósofo germano de origen eh, asiático, eh, específicamente coreano, del sur de Corea, si no me equivoco. No estoy tan seguro. Pero él habla de la nueva filosofía en la era digital, ¿m? En donde la condición del ser se basa en la validación a través de un like, ¿ok? Y que la pantalla del ordenador o del teléfono celular se ha convertido en ese velo que en la teoría de la forma o en la teoría de la psicología arquetipal lo llaman el velo o la sombra, de la cual también hablaba Platón. Ahora nuestro velo y nuestra sombra es este elemento, esta pantalla que nos separa. Entonces la sociedad busca la validación a través de la autoesclavización, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sociedad
que premia el rendimiento. Y eso es muy importante a considerar, porque si tú premias el rendimiento y te auto-obligas a un rendimiento para sentirte autorrealizado, en realidad estás volviendo a la esclavitud de lo que Platón sugería en el mito de la caverna, ¿no? Que decía que eh, existía el mundo inteligible y sensible, y que él utilizaba el mito de la caverna porque en el mundo sensible, que es el mundo real que percibimos, existía una serie de personajes que a través de una pared veían las formas y las interpretaban de una manera, estaban esclavizados a una interpretación de una forma y una manera de ver y percibir la realidad. Pero cuando uno de ellos logra escapar al mundo inteligible del que habla Platón, esto tiene mucho que ver con la filosofía, se daba cuenta de que las formas que estaba viendo no eran las formas que realmente eran las formas que existían en lo que él llamaba el mundo de las ideas. Entonces, nuestro mundo de las ideas hoy en día está determinado por la digitalización, ¿ok? Y esa digitalización te mantiene esclavizado al ordenador, te mantiene esclavizado a la productividad, te mantiene esclavizado al cumplir y al hacer para decir ya está, hecho, ¿no? Es como una autoexigencia impuesta. Y eso eh, quizás dista mucho de lo latinoamericano y quizás dista mucho de, de lo proyectual y de lo arquitectónico y de lo que va a la materia, pero es muy importante situarse dentro de ese contexto, porque es que realmente no estamos siendo libres, estamos esclavizados o están algunos esclavizados a esto y se están olvidando de los rituales, de la importancia de la meditación, de la respiración, o sea, de todo el ser en sí, porque estás queriendo existir para el otro. Y lo mismo sucede con la arquitectura, es hacer una arquitectura para el otro, cuando realmente lo que está reclamando el individuo es una arquitectura para sí y para su sentido, que sea percibida, que conmocione, ¿m? Independientemente de la región en donde esté ubicada. Entonces, este filósofo, Byung-Chul Han, plantea en su libro La sociedad del cansancio justamente ese dilema que estamos atravesando en la actualidad, y ese dilema de la autorrealización por la validación del otro es bastante peligrosa, pues, ¿no? Y es algo en lo que hay que prestarle cierta atención, pues, ¿no? Nos desviamos un poco de la temática, pero como trajiste a colación el tema de la filosofía y de esta forma de aproximarse al tema del proyecto a través de la cultura oriental, pues me hizo pensar en cómo todo esto va a determinar la evolución del trabajo que nosotros hacemos como arquitectos, pues, ¿no? Y cómo eso que una vez fue
determinante desde el punto de vista social, eh, la arquitectura como acto social, como decía Villanueva, pues era una sociedad que estaba constituida por valores radicalmente distintos a los valores que tenemos hoy en día. Entonces no podemos dar las mismas respuestas frente a retos distintos. Y eso trasciende todas las esferas de lo cultural, incluyendo lo arquitectónico. ¿Mm? No sé si es un poco profundo, pero es algo que llama a la reflexión, pues, ¿no? Y que tú, bueno, lo Sí, trajiste a se entiende, colación, profe. ¿sí? Sí, ¿Qué, sí. qué, qué otra vinculación has tenido con ese tipo de filosofía? Bueno, o sea, no tiene que ver mucho con arquitectura, pero últimamente se ha notado que hay una corriente más conservadora en cuanto al el patriotismo. ¿En qué sentido? Por lo menos en el caso de Latinoamérica, muchas veces se ha visto desprestigiada por Estados Unidos o por Europa. Por ejemplo, al considerar que un producto americano o europeo o asiático puede ser es muchísimo mejor que un producto local, que en el sentido de que, ok, sí puede pasar porque en esos países sí tienen mucha más facilidad en cuanto a producción, a material y económico. A lo que me refiero más es el tema de ver menos eh, el producto local y enaltecer el extranjero. Pero como que últimamente ha habido esa corriente de que muchas personas, más que nada por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de que Ujú. si era planteado como el sueño americano y se está viendo que realmente es un país muy inestable y que Europa está decayendo mucho, muchos latinos han decidido abrazar su cultura y apoyar que sí que emprendimientos locales o buscar la manera de enorgullecerse de, por ejemplo, los símbolos patrios y este, ya se sienten más orgullosos de quiénes son. Ujú. Por eso es que más que nada estoy planteando lo de reinterpretar la arquitectura latinoamericana, no adoptar un estilo extranjero que por el tema de la globalización puede pasar, que es lo más probable que vaya a pasar, pero que aún así se mantenga ciertas características que sea lo que nos identifique, lo que sea que dice, ah, bueno, este elemento significa que esta vivienda está en Colombia o esta forma significa que está en Argentina. Buscar la manera de, eh, sí, adaptarnos a la globalización, pero realmente sin perder nuestra cultura. Correcto, correcto. Eso que señalas es clave, pero no, como tú dices, ¿no? Los emprendimientos locales. Entonces, si según esa postura que tú manifiestas, hablas del retorno como al patriotismo, bueno, el retorno al patriotismo precisamente, o al sentido de lo patriótico, surge porque dejamos, ¿ok? Al resto del contexto global que masificara los productos, los abaratara, ¿ok? Y los gestionara de una manera irresponsable en, eh, digamos, desmedro, no sé si esa palabra es correcto, en la declinación de lo que es originario, correcto, pero local.
Y eso originario local tiene una influencia continental, porque es que ese movimiento del que tú hablas, de la muerte de Europa, porque realmente muere Europa, porque la población envejece cada día más y no hay generación de relevo. Entonces, es un continente que tiene un nivel de vida, pero es un continente que está muriendo. Y si no se toman esas acciones, como tú mencionas, del sentido del orgullo de lo nacional, pues entonces todo se va a diluir y se va a perder, porque vamos a estar en una especie de situación continental donde no solamente nos domina la era digital, sino nos dominan las comunicaciones que nos imponen esos modelos, los artefactos que nos imponen esos modelos, los vehículos que nos imponen esas tecnologías. Entonces, eh, hay como inmediatamente una respuesta, ¿ok? Y por eso se habla un poco de el auge del, de lo nacionalista, ¿no? E inclusive se hacen desagradables comparaciones con el nacionalsocialismo en su momento y, y, y con la xenofobia y con todos estos temas que no tienen nada que ver con lo inclusivo que es la arquitectura y que debe ser la arquitectura, pero pensando desde lo local con conciencia continental. Entonces, en este momento particular, ese resurgimiento del que tú hablas genera ese tipo de choques, pues, ¿no? Es decir, como lo que uno ve eh, de persecuciones hacia los inmigrantes, pero los inmigrantes son los que han construido esos otros países. ¿M? Entonces, hay ciertos sectores que van hacia la recuperación del orgullo nacional, pero si lo llevas al sentido de la producción como tal, bueno, no hay ninguna contradicción con lo que tú estás planteando. Estás valorando el tema local, pero considerando lo global que tú también puedes producir, ¿ok? En tu escala, en tu entorno y en tu sitio, dejando un poco, distanciándonos de todos esos elementos de otras regiones que nos están imponiendo una forma de hacer las cosas con las que quizás no estemos del todo de acuerdo, pues, ¿no? Que es el caso que tú planteas. Entonces, el sentido de lo patriótico en la arquitectura, bueno, es también un tema de debate y de discusión. Entonces, ¿por qué no se plantean ese tipo de discusiones dentro de el estudio y el planteamiento de las teorías? Sino que nos quedamos en el tema romántico, ¿no? Como de que la arquitectura es una elaboración elevada de la conciencia, pero al mismo tiempo estás hablando de lo social. Entonces ahí aterriza inmediatamente. Y esto de lo que tú hablas va a reconfigurar totalmente el panorama mundial. Como le comentaba a Jenser, que se tuvo que retirar, lo va a reconfigurar completamente. Porque si bien la hegemonía, digamos, de Oriente en cuanto a los medios de producción
em, hoy en día el reclamo es, como bien dices, ¿por qué no lo hago yo mismo? ¿Por qué no lo hago en mi país? ¿Por qué me vendí? ¿Por qué me dejé esclavizar por eso otro? ¿Por qué? ¿Mm? Y entonces ahí es cuando se pone todo en tela de juicio y obviamente el arte es el faro, ¿no? Y al arte pertenece la arquitectura. Es el faro que indica cuál es el camino que hay que seguir, porque el artista es el primero que reacciona, el artista es el primero que pone en tela de juicio, el filósofo es el primero que dice, espérate un momento, esto no está bien. Y la sociedad misma exige los cambios, porque no quiere vivir de la forma en que vivíamos en la modernidad, ¿correcto? No sé si en ese sentido coincides o tienes divergencia, pero estamos en ese proceso de cambio fundamental, fundamental y clave. Sí, sí, lo entiendo, profe. La gente no quiere emigrar a Europa porque Europa es horriblemente aburrida y esa es la realidad, es monótona. Los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, tienen altos índices de suicidio porque son absolutamente perfectos y las personas dicen, bueno, ¿y yo qué tengo? ¿Qué soy? ¿No? Comienzan los cuestionamientos y bueno, en ese proceso es el proceso en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, te invito a revisar un poco esos aspectos, incluirlos, no quizás ahora en lo que ya tienes elaborado para la materia, pero sí lo dejo sembrado en esta grabación y lo dejo sembrado en tu conciencia para que lo tomes en consideración y reflexiones al respecto, pues, ¿no? Que la validación de lo que tú produces como arquitecto y como artista proviene de tu esencia y de tu propia condición del ser, no de lo que otros quieran condicionarte con su aprobación o desaprobación a través de una red social o a través de una dinámica digital, ¿no? Por Dios, o sea, estamos lanzando cohetes a Marte, ¿no? Estamos utilizando ya eh, eh, las tecnologías alternativas, ¿no? Y entonces los tecnólogos han caído en una trampa de la cual no saben salirse, porque la gente está cada vez más idiotizada por la utilización de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y yo lo veo como profesor a diario. O sea, yo puedo agarrar algún escrito y lo paso por cualquier programa de lector e inmediatamente te dice, esto tiene un 80% de contenido que no es propio, no es original. Y por eso es que cada vez las exigencias en la academia y en la universidad como normativa es la referencia bibliográfica, ¿ok? Y la consulta real de esa bibliografía. Pero resulta que la bibliografía y las teorías y los estudios siguen siendo los mismos de los 80, los mismos con los que yo me formé.
Y eso no puede ser, eso no puede ser. Tenemos que revisar las teorías actuales y una de esas es la que tiene que ver con la interpretación de la arquitectura a través de los sentidos y de la filosofía a través de la idea de la validación eh, de lo, del mundo a través de la ventana digital. Entonces, es una alerta y bueno, habrá que ver cómo eso evoluciona de aquí en adelante. Ok, Oriani. Sí, profe. Bueno, espero que haya sido interesante. Para mí lo fue. Nuevamente, gracias, así como se lo di a los otros compañeros inicialmente. Eh, Me he sentido muy agradado con toda la evolución del curso. Espero que ustedes también. Ya en la próxima semana tenemos tiempo para cualquier consulta y pues si surge alguna duda, no dudes, valga la redundancia, en comunicarte por el correo de cualquier forma porque muchas veces son tantas las evaluaciones que, que a veces uno se pierde y deja algunas sin considerar, pues, ¿no? Entonces, allí nos vamos complementando de una manera horizontal. Y eso influye también en la educación, porque ya la educación está cambiando hacia lo que es la modernidad líquida, ¿no? La educación de los fluidos, donde ya esa idea de la figura del académico y el estudiante se ponen en una escala, digamos, más horizontal que vertical. Y entonces surgen nuevas exigencias pedagógicas, nuevas exigencias formales, nuevas exigencias espaciales, nuevas exigencias de uso, solamente para citarte el ejemplo en el área educacional o educativa, en la que yo he desarrollado un poco mi línea de trabajo como arquitecto. Pues. Ya no es el aula cerrada con el profesor, la puerta y la ventanita de vidrio, no, ya se está buscando la idea de la tercera aula, el tercer profesor, ¿ok? Y la fluidez dentro del espacio educativo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que considerar como profesionales en este oficio, ¿ok? Bueno, que tengas buenas noches, Oriani. Buenas noches, profe. Estamos en contacto. Gracias por estar aquí. Chao. Chao.